agradecerles la presencia y el interés en poder difundir este tema tan absolutamente importante en el asunto. Primero, y capacitación de testigos electorales de las colectividades que están en la contienda para la presidencia de la República. La importancia de la postulación y testigos, lo hemos dicho en el tribunal, significa un porcentaje bastante amplio de la transparencia de las elecciones, de cómo se lleve a cabo esas elecciones y desde luego su transparencia. Los testigos, hemos dicho también en el tribunal, son los ojos y los oídos de los candidatos que por obvias razones están en sus sedes principales en la ciudad de Bogotá, en la capital del país. Así es de que notes entonces como la importancia vital de los testigos, su capacitación, desde luego su postulación y su capacitación para que las funciones que les competen las tengan perfectamente claras y puedan llevar a cabo sus funciones el día de las elecciones de manera tranquila, pacífica, con el conocimiento de esas funciones, de esas obligaciones y desde luego también de las limitaciones que tienen como testigos electorales. Entonces, el Tribunal Seccional de Garantías pues ha recibido la orden de parte del Consejo Nacional Electoral de propender por las capacitaciones a los testigos y ellas se llevarán a cabo como en las otras oportunidades a partir de 3 días antes de las elecciones, esto es para esas 18, 19 y 20 de junio, que como sabemos se van a llevar a cabo en la Cámara de Comercio de Yopal en jornadas de a 2 horas a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aprovechando pues el espacio que ustedes nos permiten al tribunal, es invitar a las colectividades políticas para que postulen con tiempo sus testigos electorales y busquen que ellos acudan a las capacitaciones. Recordarle a las entidades, a los partidos políticos que la postulación de testigos vence el jueves 18 de junio a las 5 de la tarde. Ese es el plazo que tienen para postular sus testigos. Fíjense cómo las capacitaciones empezando el día 18, los últimos que se postulen van a tener todavía el día 19 y 20 para capacitarse. Ahí un poco la propaganda sería que no importa que vayan el 19, ojalá la repitan el 20 para que tengan toda la información clara, precisa, aprendan a utilizar de manera efectiva el aplicativo Comitium, que es lo que les permite desarrollar de mejor manera y de manera más ágil su trabajo el día de las elecciones y después en el conteo pues que se hace posterior a las votaciones. Magistrada, ¿qué requisitos se debe tener para ser un testigo electoral? Uno, pues ser mayor de 18 años, estar afiliado a la colectividad que lo postula. Recuerden que la postulación del testigo la hace la misma colectividad a la cual esta persona pues está afiliado. Ellos interiormente tendrán sus disposiciones, levantarán lo mínimo que uno se imagina es que se levantarán unos listados y esos listados, esos listados los comunican al Consejo Nacional Electoral, ahí se hacen las postulaciones y quedan pues determinados para ello. Lo que se pide es que tengan pues como un mínimo grado de educación primaria, ojalá secundaria, para que se entiendan mejor cuáles son las funciones, prohibiciones, porque ellas están además determinadas en la ley. Entonces lo que se busca es que tengan pues un entendimiento mínimo de este tipo de reglamentaciones. Magistrada, en el caso de los testigos electorales de la primera vuelta, ¿tendrán que capacitarse nuevamente en caso de ser seleccionados por los diferentes partidos? Bien, esa es una pregunta importante y que le agradezco que la haga. No tienen que, no es la obligación ni legal ni de ninguna otra índole, no tienen que postular, no tienen que capacitarse, pero el sentido común lo que indica es deberían, si lo hicieron en la oportunidad anterior, deberían repetirlo, porque es una información que si bien es cierto no es muy extensa, sí es muy puntual y lo que pudimos evidenciar en las elecciones pasadas es que se quedan cortos en el conocimiento de algunas funciones y eso lleva a que se presenten inconvenientes o posteriormente inclusive quejas de parte de las colectividades, es que a mí no me dijeron, a mí no me dejaron entrar, casos puntuales, testigos electorales que no tienen la acreditación como corresponde o en los medios que se les ha indicado y sin ningún más que su cédula de ciudadanía pues pretenden fungir como testigos electorales. Un tema importante también es, por ejemplo, los testigos remanentes. Se presentaron diferentes situaciones
con testigos remanentes. Entonces, la capacitación les indica de manera fehaciente cuál es el rol de un testigo remanente, que no es estar en la misma mesa de votación cuando está el principal. Ese es un entendimiento que deben asumir y en qué momento sí actúan, en qué momento definitivamente no podrán actuar. Entonces, no molestarse, como se presentaron casos, es que si los jurados de votación, el delegado de la registraduría, un funcionario de la mesa de justicia le pide a este testigo remanente que se retire de la mesa porque está el principal, pues entienda que esa es la forma de desempeñarse. Magistrada, sería importante también aclarar que la designación de los testigos electorales no es o no hace referencia a lo mismo que son el jurado de votación. Sí, desde luego, son dos figuras completamente diferentes. Los jurados de votación, que como todos sabemos, las mesas de votación las componen 6 jurados de votación. La mesa podrá funcionar con mínimo 2. Los jurados tienen una función muy específica, que es todo el tema electoral. Recibir al elector, constatar que su cédula aparezca en el formulario B11, entregar la tarjeta electoral, verificar pues que se acerque al cubículo y deposite, marque pues su voto, lo deposite posteriormente en la urna y finalmente el jurado que está al final de la mesa devuelva la cédula de ciudadanía con el certificado, el certificado electoral. Esas, digamos, a grandes rasgos, en la jornada electoral de 8 de la mañana a 4 de la tarde son las funciones de un jurado de votación. No así los testigos. El testigo en esa misma jornada lo que hace es verificar, ellos al interior de sus colectividades han diseñado como un punteo de personas que van entrando y ese es un entendimiento que compete únicamente al testigo y a esa colectividad. ¿Qué deberán hacer? No portar ningún tipo de propaganda electoral alusiva a su partido, al partido pues por el que están siendo testigos, no intervenir, no interferir en la jornada electoral con los jurados, no acercarse a más de 1,5 metros de las mesas de los jurados, digamos a grandes rasgos eso, estar presentes desde luego los principales debidamente acreditados, permitir que la fuerza pública, los jurados, el delegado o los funcionarios los demás funcionarios, inclusive el Tribunal de Garantías, en algún momento les pidan su acreditación para constatar que en realidad de verdad ese testigo está acreditado para ese puesto de votación y para esa mesa de votación, y como principal o como remanente. Entonces, si se dan cuenta, las funciones de testigos y jurados son diferentes, diametralmente diferentes. A los jurados los postulan las empresas a las cuales pertenecen, privadas o públicas, hacen el cargue y la registraduría hace la designación a través de una resolución. Los testigos, por el contrario, los postulan los partidos políticos, hacen el cargue en la página del Consejo Nacional Electoral y ahí pues queda la acreditación y después la capacitación. ¿Cuántos fueron los testigos que actuaron en la primera vuelta en el departamento del Casanare y en general cuál fue el panorama de su conducta? Además pues, de estos pequeños incidentes que se presentaron, que parece fueron hechos aislados. Bien, el número exacto, pues tengo que pedirle disculpas, no tengo el número exacto de testigos electorales, pero en porcentaje lo que pudimos, en los recorridos que se hicieron, pues pudimos evidenciar que sí, la presencia fue amplia. ¿Cómo la percepción que tenemos de su desempeño? Creo que es lo que me pregunta, pues en términos generales, pues buena, en términos muy generales. Sin embargo, nosotros consideramos, o yo a título personal, como miembro del Tribunal de Garantías del Casanare, mi percepción es que jamás sobrará el conocimiento, para nadie ni en ningún aspecto. El conocimiento siempre nos permitirá hacer una mejor labor, ser más puntuales, ser más prolijos en la manera de desempeñar sus funciones, así de que la capacitación no sobra, aun cuando se hayan desempeñado, digamos, en términos generales, hablando de los diferentes municipios del Casanare, en términos generales, bien. En lo que hace el uso de ayuda tecnología, de cargar el celular, ¿podrán hacer uso de ellos? Los celulares como tal, como aparato celular telefónico, no, está prohibido para todas las personas dentro de las mesas de votación. Y aquí voy a hacer como una aclaración que yo creo que es algo que también a testigos les ha generado confusión. Una cosa es el puesto de votación y otra distinta la mesa de votación. Entonces hay la errónea concepción de que el puesto de votación es donde está el cubículo.
y lo demás, digamos, como que para que ellos es lo mismo. Por eso un poco se alegaba en su momento en algún lugar que ellos sí podían utilizar los teléfonos en cualquier lugar. Entonces la respuesta es, sí existe un aplicativo puntual que desde luego se descarga de los teléfonos celulares según la modalidad del sistema que se tenga, si es Android o si es iPhone. Entonces hay dos diferentes, si es iPhone, el App Store, y si es Android, la Play Store, de Google, la Play Store. Se baja el aplicativo en el celular, desde luego, pero ese celular con el aplicativo instalado únicamente lo podrán utilizar fuera de las mesas de votación, no dentro. ¿Para qué lo podrán utilizar? Si evidencian en el curso de la jornada electoral, vamos a mencionar de 8 a 4 de la tarde, una situación que les llame la atención por irregular, ellos podrán en ese aplicativo hacer esa anotación. Hay una parte en donde se hace eso de manera puntual, por eso fíjense la importancia de la capacitación para que lo aprendan a utilizar. Si la situación es de una gravedad, digamos, importante, y eso va a criterio personal de cada testigo electoral, a lo mejor para lo que para una persona no es grave, para otra sí lo es. Entonces, por eso el criterio podrá, en primera instancia, acudir al delegado de la registraduría, en segunda instancia, o también, sin ser óbice o sin que se encuentren, podrá acudir a la mesa de justicia. Pero si ese testigo electoral quisiera poner de presente esa situación a su colectividad, se puede retirar de la mesa de votación, del aula, que es lo que llamamos mesas, y fuera utilizar el aplicativo para enviar esa nota. Él hace el registro, la nota la sube y ¿a quién le llega? A la colectividad. Pero si es una situación que él no quiere dejar pasar, que de pronto no se le vaya en la memoria, puede llevar una libreta, tomar el dato y después reunir esas notas y subirlo después de 4 de la tarde. ¿Cuándo podrá utilizar efectivamente y sin que nadie ni ninguna autoridad se lo prohíba? Que esa es otra cosa que se presentó el día de las elecciones, después de las 4 de la tarde. Es justamente después de 4 de la tarde cuando debe, no puede, sino debe utilizar el teléfono con su aplicativo, porque el aplicativo le permitirá tomar el registro del E14. El testigo está, además, ya después de 4, su labor importante es el registro del E14. Entonces ahí no podrán haber delegados de la registraduría o ninguna otra autoridad que le diga usted tiene que guardar el teléfono, porque es justamente la herramienta para hacer su trabajo como testigo electoral a partir de las 4 de la tarde. Entonces la respuesta es utilizar el teléfono para chatear o no sé qué, nada, dentro de la mesa, un testigo no podrá hacerlo, igual que los demás actores electorales. ¿Cuándo podrá hacerlo? Si utiliza su aplicativo fuera de la mesa de votación. Teniendo en cuenta el tema de una de las campañas que está utilizando, por ejemplo, la camiseta de la Selección Colombia, los testigos tendrán que obligar de usar algún símbolo que represente inclinación por alguna campaña en lo que lleve puesto. Ok, el sentido común, es el menos común de los sentidos, diría que sí, que sería preferible por transparencia, por equidad, para permitir que todos participen de la misma manera, con las mismas garantías, con los mismos derechos y con las mismas prohibiciones, que no la utilizaran. Va a ser un actor electoral que va a estar plantado con un color pues que se va a sugerir, ¿cierto? Una inclinación de elección por un lado o por el otro, según sean los colores de los que usted me esté hablando. Por eso el sentido común llevaría, ¿sabe qué testigos? Pues no. Si el elector tiene perfectamente claro qué es lo que quiere hacer, cuál es el destino por el cual está apostando, no necesita de más argumentos evidentes y demás para tomar una determinación. Entonces, que exista una prohibición de que el testigo entre a la mesa de votación con una prenda de vestir de determinado color, no, esa prohibición no existe. A diferencia de lo que una personera me dijo a mí el día de las elecciones, que le mostrara la resolución en donde decía que cuáles colores estaban prohibidos. Pues un absurdo como ese pues no existe, más bien se acude al sentido común y sería preferible que no lo hicieran. Si un testigo entra vestido con una prenda determinada que tenga unos colores que la gente pueda identificar como un partido determinado, pues no podremos decirle que se retire, pues porque esa prohibición como tal legalmente no existe. Gracias, Con gusto.